Porque a la vez es rey y sacerdote. El autor de Hebreos está haciendo alusión al triple oficio de Cristo cuando habla de Melquisedec en el capítulo 7 del libro de los Hebreos. Entonces, algo que notamos aquí, bueno, la primera mención de los diezmos que Abraham da por parte del botín de lo ganado por rescatar a su sobrino Lot, y de pronto vemos que este hombre se presenta, se parte el pan, toman vino, una suerte de Santa Cena, por decirlo así, y en ese momento él entrega los diezmos. Lo curioso de todo esto es que cuando tú te sitúas en la narrativa o en el hilo histórico del pueblo de Israel, todavía la ley mosaica no había sido dada. Entonces, lo curioso de esto es que cómo es que Abraham sabía que tenía que dar un porcentaje a esta persona que más adelante, por la inspiración del Espíritu Santo, entendemos que es un tipo de Cristo, ¿no? Curiosamente, el autor de Hebreos en el capítulo 7 también hace mención de esto cuando, y lo vamos a ver más adelante, que los levitas lo que hacían era recibir para su manutención los diezmos del pueblo de Israel, y ellos asimismo diezmaban dándole parte, un porcentaje, el 10% en este caso, a los sacerdotes, ¿no? Que oficiaban también en el templo o en el tabernáculo. Y el autor de Hebreos en el capítulo 7 dice que en los lomos de Abraham aún los levitas estaban diezmando, porque recordemos, Abraham, Isaac, Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, y el autor de Hebreos hace esta conexión que solamente por el Espíritu de Dios podría haber llegado a esa conexión. Y él habla de estas cosas. Pero nos queda una duda pendiente en el aire. ¿Cómo es que Abraham pudo entender que tenía que hacer eso? Bueno, vamos a dejar suspendida esta pregunta en el aire o esta duda para seguir tomando cuerpo de lo que queremos llegar a comprender. Hay otro evento también antes de la ley mosaica, y este es ahora en la vida de Jacob, una descendencia después de Abraham. Y lo encontramos en Génesis capítulo 28. Vamos adelantándonos en la historia, en la narrativa de cómo se va formando el pueblo de Israel, y llegamos hasta Génesis capítulo 28 y nos situamos en el verso 10 en adelante, y nos vamos a encontrar con la historia de Jacob. ¿Qué está pasando allí? Él llega a Betel, él tiene una visión donde aparece el Señor, y de pronto él se compromete a poder tomar una actitud con respecto a sus finanzas y a su prosperidad. Y vamos a ver el versículo 10 para poder entender lo que está diciendo aquí. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Versículo 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será pues tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, o sea, en su descendencia. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto su cabeza y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y que me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, volvemos otra vez a algo muy curioso, y es que tampoco la ley todavía no se había brindado. Sin embargo, hoy vemos a Jacob dando el diezmo o comprometiéndose en una actitud de poder separar un porcentaje
de lo que él iba a recibir o cómo Dios le iba a bendecir. ¿Para qué? Para otorgárselo al Señor. Algo curioso que vamos a ver aquí es que el verbo hebreo azar, que significa diezmar, que lo encontramos en el verso 23, está en un tiempo donde se da una continuidad. Está en el verbo imperfecto. A la diferencia del griego, en el hebreo, el verbo imperfecto habla de una continuidad que puede ser contingente, que puede ser repetitiva, pero dicen muchos eruditos de las escrituras que la actitud que había tomado, y por eso es que así lo traduce la Reina Valera, el diezmo apartaré en un tiempo futuro y en una actitud constante. Entonces Jacob se había comprometido a separar de los ingresos que Dios le había brindado para poder hacer de esto un hábito continuo en su propia vida. Más adelante sabemos por la historia que Jacob fue muy enriquecido y Dios lo levantó mucho a Jacob. Entonces presumimos, o está implícito, que posiblemente Jacob mantuvo esta promesa hasta el final de sus días y por eso fue muy prosperado. Asimismo también sus hijos, ¿no? Después de él. Entonces ahí tenemos la primera mención en la vida de Abraham, después tenemos también algo interesante en la vida de Jacob, pero vuelve otra vez a estar la duda sobre nuestras cabezas de cómo estos hombres llegaron a comprender que tenían que hacer eso. Bueno, entonces podemos hilar cabos desde el comienzo de la historia, cuando el Señor forma a Adán y Eva, y después vemos también la misma actitud. Bueno, cuando Dios sacrifica animales y le da la idea de la dinámica de la ofrenda, ahí a Adán y Eva vemos este acto repetitivo en Caín y Abel. No, vemos que ellos sacrifican también, traen de lo suyo. Curiosamente, cuando usted va a lo largo del Antiguo Testamento, el diezmo no era básicamente de algo monetario, sino del ganado y las cosechas. Así que era esa actitud de apartar algo que Dios le había dado al pueblo para ponerlo al servicio del Señor. Era algo consagrado que se separaba para Dios. Entonces, curiosamente, cuando usted va a Génesis capítulo 4, usted se va a encontrar que hay una actitud que le desagrada a Dios, es la actitud de Caín, que trajo de lo que había consagrado, entre comillas, para Dios, de una manera equivocada, con una mala actitud y de lo que tenía. Sin embargo, Abel trajo de lo mejor. Entonces ahí vemos la distinción. Entonces, la duda que está sobre nuestras cabezas se responde de esta manera, ¿no? La historia, la secuencia de eventos nos dan a entender que Abraham y tanto Jacob habían aprendido esto de sus antepasados, de consagrar algo para Dios, para ponerlo a él o a su servicio y entregárselo al Señor. Entonces había esta dinámica de poder separar algo para el Señor, el fruto de su esfuerzo. Entonces, cuando hablamos del origen del diezmo, de ahí nace, ¿no? La idea que conlleva el diezmo es separar algo que hemos consagrado para Dios como un acto de adoración para el Señor. Obviamente, previo a esto ha habido una revelación personal entre el que ofrenda y el Señor, que debe ser honrado por nuestros bienes. Porque notas, Génesis capítulo 4, Dios estaba en contacto con Caín y Abel. Ves, Abraham estaba en contacto con cómo Dios lo había prosperado. Jacob obviamente estaba en contacto con el Señor. Entonces vemos esta situación, ¿no? Esta atmósfera de haber sido encontrados con el Señor y cómo ellos habían dado de lo que tenían. Ahora, pensemos un poquito cómo es que se ve el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque ya la nación de algún momento se constituyó, se consolidó y el pueblo de Israel tomó cuerpo. Entonces, hay tres cosas o tres puntos que debemos observar de cómo es que el diezmo se llevaba en el Antiguo Testamento. Y el primer punto de estos es: los diezmos ayudaban a la manutención de los levitas. Cuando ya el tabernáculo había sido formado, los levitas estaban en continuo trabajo en el tabernáculo del Señor, y también los sacerdotes de la mano de ellos, porque los levitas eran sus ayudantes. Entonces, vemos que la dinámica del pueblo de Israel era justamente separar los diezmos para la manutención de estas personas que estaban abocadas al servicio a Dios. Así que vamos a ver algunos pasajes importantes. Vamos a Números, capítulo 18, y vamos a estar viendo lo que la Escritura enseña.
Números capítulo 18, verso 20. Ok, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo entonces. Dice verso 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Entonces, vamos a seguir leyendo versículo 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Creo que nos quedó muy claro que los levitas no tendrían parte, ¿no?, en la heredad. Las 11 tribus restantes sí tendrían parte de heredad. Cuando Josué ingresa a la tierra prometida, concluyendo con la obra que Moisés había comenzado, las tierras son distribuidas, pero Dios le da órdenes muy específicas a Josué de que el pueblo de Leví, la tribu, no tendría heredad, porque Dios mismo sería su heredad y ellos, todo el linaje de Leví, estarían abocados al servicio de lo que posteriormente sería el tabernáculo. Entonces, vemos algo interesante aquí. El pueblo de Israel separaba un porcentaje, en este caso el 10%, de lo que significa aquí el vocablo hebreo de diezmar, y lo hacían para la manutención. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? El pueblo separaba tanto si eran agricultores de sus cosechas, si eran ganaderos, se dedicaban a eso, separaban también para poder brindárselo a los levitas, y los levitas lo que hacían era subsistir de ellos porque su único trabajo era servirle al Señor de forma limpia, y ellos a la vez diezmaban para los sacerdotes. Por ejemplo, vamos al capítulo 18 o seguimos allí y vamos al verso 3 al 4 y notemos lo que dice allí. ¿Cuál era la responsabilidad de estos hombres? Versículo 3 al 4. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran en ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán a cargo el tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño ha de acercarse a vosotros. Entonces los levitas no es que tocaban las cosas santas del tabernáculo, sino aspectos muy externos del tabernáculo. Quien oficiaba esas cosas que eran santas en el lugar del lugar santo y el lugar santísimo era solamente los sacerdotes, y quienes se encargaban de desmantelar y volver a armar todo lo que era la tienda de reunión o el tabernáculo eran los levitas, y asistir a los sacerdotes en alguna otro quehacer del ministerio, ¿no? ¿Cómo es que se sustentaban estos hombres? A través de los diezmos que el pueblo de Israel daba para que estos hombres se subsistieran, y ellos tenían que estar abocados simplemente a eso. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Bueno, lo que estábamos diciendo, no es que el sacerdote, no es que el levita vivía o era un vividor que vivía del pueblo, sino que él también, y era impositivo para ellos, diezmar también de lo que recibía. Y eso me parece muy curioso porque como que son pequeñas sombras de lo que vamos a ver más adelante, y vamos a explicar un poquito de eso. Versículo 25, versículo 26 del mismo capítulo 18 de Números, y mira lo que dice allí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, ellos tenían que también diezmar de lo que recibían. Así que, primer punto, para poder recapitular lo que vamos viendo. Ya hemos hablado acerca de qué, de cuál era la primera mención, de cómo en la narrativa bíblica vemos que había este concepto de poder consagrar algo para el Señor, ya en el pueblo de Israel, ya más consolidado, ya más como pueblo escogido.
vemos que los diezmos servían para la manutención de los levitas y los sacerdotes también eran mantenidos por los diezmos de los levitas. El segundo punto es que los diezmos ayudaban a sostener la casa de Dios. Eso es algo muy interesante. Cuando comencé a poder estudiar un poquito más de esto, nos dimos cuenta, o me di cuenta, perdón, hablo en plural, me di cuenta de cómo el Señor es muy sabio para poder guiar a su pueblo. Vamos a Nehemías, capítulo 10. Y vamos a revisar ese pasaje. Nehemías capítulo 10, versículo 38 al versículo 39. A ver, y estamos allí. Amén. Vamos a leerlo. Dice: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué había pasado? Antes de Nehemías estaba Esdras y Zorobabel. Ellos habían reconstruido lo que era el segundo templo, porque había sido destruido el primero, que era el templo de Salomón, y se reconstruyó este segundo templo. Y parte de eso se involucró Zorobabel y Esdras, y Nehemías vino para poder reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero en ese momento, otra vez, había el pueblo de Israel sufrido un avivamiento como nación, donde comenzaron otra vez a buscar a Dios. En esa búsqueda de Dios comenzaron a darle importancia a lo que realmente era importante. En ese sentido, comenzaron a cuidar el templo. Y mira la expresión con la cual relata Nehemías. Dice: ellos comenzaron a llevar el diezmo de los diezmos, no solamente los levitas, sino el pueblo de Israel, porque tenían una consigna. ¿Cuál era? No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahora, es curioso porque no solamente la Biblia enseña que era el único evento donde el pueblo de Israel estaba involucrado a cuidar la casa del Señor, sino que también vemos que cuando recién se formula el tabernáculo, muchos años atrás, también vemos otra vez a un pueblo de Israel animado, un pueblo de Israel comprometido con su Dios. Y quiero que leas este pasaje conmigo porque me gusta muchísimo y puedes encontrar cómo es el corazón de aquel que quiere dar realmente sin ningún tipo de miramiento. Éxodo capítulo 36, versículo 2 al versículo 7. Y vas a encontrar que en común el pasaje de Nehemías y este pasaje de Éxodo tienen algo en particular, y es el mismo deseo de que el Señor sea bien cuidado y las cosas santas del Señor sean bien cuidadas. Éxodo capítulo 36, versículo 2 al versículo 7. Mira lo que dice y léelo conmigo. ¿Lo tenemos? Amén, vamos a leerlo. Dice: y Moisés llamó a Bezaliel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra. Perdón, me quedé. Ya. Para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar o a proclamar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Ahora, tú cuando lees el capítulo 35, un capítulo antes de lo que está pasando, en el versículo 4, Moisés comienza a animar al pueblo a traer
de lo que tenían para poder construir el tabernáculo. Dice la escritura, y tú vas a ver en todo el capítulo 35, una frase en particular, y recuerda bien, cuando tú ves una frase repetitiva en las escrituras o en un solo pasaje, es porque hay una mención o un doble énfasis en el cual tú tienes que remarcar como algo importante. Y es todo sabio de corazón, o la palabra corazón se repite mucho en este capítulo 35. ¿Qué está diciendo aquí? Que básicamente el acto de dar es un acto salido del corazón. Nadie puede coaccionarnos o nadie puede coaccionarte a hacer algo que no quieres, porque en definitiva tú eres libre de poder hacer lo que tú quieras. Si tú eres creyente, tú entiendes que eres esclavo de la justicia y tienes que servirle al Señor según su voluntad, pero algo que notamos aquí es que, y con lo que hemos leído del libro de Nehemías, es que lo que tenían en común ambos eventos es que el corazón del pueblo estaba predispuesto a poder honrar a Dios con lo que tenían. Y eso es lo común en ambos eventos. Tanto en Nehemías, cuando el pueblo de Israel quería poder otra vez no abandonar el segundo templo, cuando comienza recién el tabernáculo, que era y el templo es la evolución del tabernáculo, vemos que el pueblo de Israel también tenía un corazón dispuesto, comprometido y entregado. Entonces, primer punto, los diezmos ayudaban a la manutención de los obreros de Dios, en este caso los levitas y los sacerdotes. Segundo punto, los diezmos ayudaban a sostener la casa de Dios para que el Señor sea glorificado y darle lo mejor a Dios. Esa era la idea. Y tercer punto, los diezmos ayudaban a poder sostener a los pobres, viudas y huérfanos. Y vamos a Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que la escritura dice también aquí. ¿Lo encontramos? Amén, vamos a leerlo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Note bien, por favor, la hilación de la lectura. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y dirás, note bien lo que dice, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y los dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio tuyo. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Ahora, hay algo muy, muy interesante en lo que se está diciendo aquí. Y si usted nota cuando lo estuvo leyendo, se va a percatar que el mandamiento de Dios que le dio a Moisés que se lo repitiera, porque recuerda que el libro de Deuteronomio es la idea de un recordatorio, y es que Moisés les hacía recordar cuál era la actitud de corazón con la cual debía de acercarse a diezmar. Y era ellos en el lugar de reunión tenían que dejar la canasta con lo consagrado, dice que ellos tenían, pero tenían que repetir una frase interesante. Era una larga oración y era,
Dios nos sacó por mano de Moisés. Y están hablando de Abraham, de Moisés. Éramos esclavos en Egipto, pero ahora hemos venido a esta tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué Dios quería o tenía la intención de que ellos repitieran esta frase? Que cuando tú lees, el conducto normal de la lectura pareciera no tener ningún tipo de sentido. Bueno, la idea de repetir esta frase conlleva a la idea de poder mentalizar que lo que ahora se tiene como consagrado era algo que antes no se tenía porque eran esclavos, y por el favor de Dios ahora lo tienen, y por ese favor de Dios debieran ser agradecidos para dar. Esa es la idea de este pasaje. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo, no querían todavía librarse. Dios tuvo que enviar a Moisés, libertar a este pueblo cautivo, sacarlo de su esclavitud. Dios cumplió sus promesas, los adentró en la tierra que fluye leche y miel, y la generación que creyó y obedeció pudo disfrutar de lo que Dios había prometido. En ese acto de gratitud, ellos debían consagrar parte de lo que recibían por la provisión de Dios para otorgárselo al Señor. Como diría David, cuando estuvo a punto de la construcción del templo, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, algo que estaba haciendo o enseñando en la etapa primigenia, o sea, en la etapa inicial del pueblo de Israel, es que tenía que cultivarse un corazón de gratitud hacia Dios por sus favores, sus misericordias y su fidelidad. Dime si es que esto no es el sentido correcto del pasaje. Claro que lo es. Y con esto, hacer misericordia, porque hay un principio establecido allí. Dios ha hecho misericordia y los justos de él debieran replicar esa misma misericordia que le fue otorgada. Entonces, ellos ¿qué hacían? Consagraban también para el huérfano, el extranjero, la viuda y el levita que se ocupaba de llevar al pueblo de Dios hacia una conexión viva con el Señor. Entonces notamos ahí cómo el pueblo de Israel era un pueblo que se había acostumbrado a la gratitud, o por lo menos era el plan original del Señor para con su pueblo. Entonces vemos tres aspectos en los cuales el diezmo se manejaba en el Antiguo Testamento. Los diezmos ayudaban a la manutención de los levitas y sacerdotes. Los diezmos servían para que el sostenimiento de la casa de Dios, los diezmos también servían para poder ayudar a los que no tenían cómo sostenerse, viudas, huérfanos, extranjeros, y los levitas, que obviamente la porción de ellos era el Señor. Y Dios había estipulado esto. Ahora, lo interesante de esto es que Dios, todas estas cosas que hemos leído son cosas que Dios había estipulado. No salían de la mente de Moisés, era algo que Dios quería hacer. Ahora, sacando un recuento, tú te vas a dar cuenta que el diezmo no era una realidad para los judíos. Ellos no daban el diezmo, ellos daban más allá del diezmo. Ellos daban un valor agregado del diezmo. Y había una dinámica que Dios estaba formando en el pueblo de Israel, que era el acto de ser agradecidos, la gratitud constante. Por eso es que les hacía repetir estas oraciones que parecen no tener sentido. Es como si el pastor en algún momento dijera: hermanos, nadie va a echar su moneda del alfolí hasta que no repita: gracias, Señor, por haberme bendecido, porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra, tú eres el Señor dueño del oro y de la plata, y porque ahora tengo esto es porque tú me has bendecido. Y echas tu diezmo. ¿Te das cuenta? Tú dirías: pero qué ridículo poder. Sabemos que eso es verdad, pero sin embargo, ¿cómo es Dios que tiene que, por medio de la reiteración, poder enseñar a un pueblo a siempre recordar el ser agradecidos? Pero algunos detractores del diezmo dirán: bueno, ese era el pueblo de Israel, yo soy la iglesia, no tengo nada que ver con eso. Y curiosamente, hay algunas frases que se elevan como banderas en defensa de estas cosas, y voy a leer algunas de ellas. Lo primero que algunos dicen es: los creyentes de la era de la iglesia no están bajo la ley de Moisés. Así que conmigo el diezmo no va. A mí no me digas, tú lo que quieres es sacarme plata. A mí no me digas nada del diezmo. Yo estoy bajo la gracia. A mí no me vengas a meter ese cuento. Otros dicen: en estos tiempos ya no existen levitas y sacerdotes. ¿De quién le voy a dar? Así que como ya no existen, esa plata es mía. Otros dirán: el diezmo era algo solo para el pueblo de Israel.
Yo no soy judío, soy más peruano que la papa, así que conmigo no va. Otros dirán, en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona la palabra diezmo. Algunos son medios teólogos, ¿no? Dicen, no, la palabra diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento. Curiosamente sí, pero no como se quisiera o con la mayor repetición como lo hay en el Antiguo. Pero vamos a ver eso más adelante. Y el último punto y el más grosero, Jesús no predicó del diezmo, dice. Entonces, si el Señor no lo dijo, no tengo por qué obedecerlo. Voy a responder a estas 5 afirmaciones, o bueno, afirmaciones no, enunciados, con la palabra del Señor, porque hay que desterrar esa mentalidad que tal vez, y espero que no sea en nuestra iglesia, pero posiblemente pueda haber en alguna duda honesta con respecto a si debo hacerlo o no debo hacerlo. Lo primero que vamos a encontrar es, aunque la iglesia no está bajo la ley de Moisés, las cosas que pasaron en la antigüedad no son ejemplo. ¿Sí? Es curioso porque Pablo en Primera de Corintios, en su epístola, el capítulo 10, versículo 6, él habla de que las cosas que el pueblo de Israel hizo en la connotación negativa, como murmurar contra el Señor, la fornicación y otros pecados más, esas cosas nos sirven como ejemplo. ¿Y por qué el diezmo no? Porque si tomamos lo negativo del pueblo de Israel y lo utilizamos como principio, dicen, no, hay un principio, hermano, tenemos que, y predicamos de eso, pero ¿por qué no utilizar también lo que dice el Antiguo Testamento de las buenas prácticas del pueblo de Israel como una práctica saludable para la iglesia? Porque si se usa las cosas del Antiguo Testamento o los malos eventos o las facetas oscuras de algunos santos de la antigüedad como eventos, como ejemplos para nosotros, ¿por qué no también usar los buenos aspectos? Entonces debemos ser congruentes aún en el exégesis que hacemos de las escrituras. Entonces, lo que debíamos replicar es una buena disposición como lo tuvo el pueblo de Israel. Recordemos que fue una imposición de Dios y no de Moisés, que Dios estaba enseñando a Israel a adorarle, y esto involucraba también sus bienes. El acto de adoración no significa solamente el venir y abrir tu Biblia, o en el pueblo de Israel solamente leer lo que era la Torá y ayunar y tirar silicio y ceniza sobre su cabeza, sino también hay otras prácticas que ellos hacían, y eso involucraban también la buena práctica de dar. Así que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Nuestro Dios no cambia. El libro de Malaquías, el libro de Santiago y otros pasajes más de la Escritura hablan muy claramente que nuestro Dios no cambia. Entonces, si Dios quería enseñarle al pueblo de Israel a ser generoso y agradecido para con su Dios, dime si el mismo Dios que no cambia no quisiera hacer lo mismo con su iglesia. Enseñarle a ser una iglesia agradecida, una iglesia generosa y una iglesia comprometida. Claro que sí, es obvio. Por sentido común podemos dilucidar que eso es lo que Dios quiere. Entonces, este enunciado de que aunque no estamos bajo el pacto de la ley, es muy cierto, no quita ni resta el principio elemental que enseña la Escritura de ser agradecido, porque es algo que permea la Biblia. Sigamos respondiendo a estos enunciados. Punto 2. En estos tiempos no existían levitas ni sacerdotes. Eso es muy cierto. No hay ningún levita. No sé si alguno de los ancianos es levita. No, nadie es levita aquí. Nadie es sacerdote. Entonces, algunos somos gordotes, pero no sacerdotes. Entonces, no está diciendo eso. La Biblia no está enseñando que hay levitas o sacerdotes. Pero recordemos que ellos oficiaban las cosas santas de Dios, igual los sacerdotes. Ellos oficiaban las cosas santas de Dios. Curiosamente, es algo que ahora se ve también en la iglesia. En el pueblo de Israel había jerarquías que se dedicaban a oficiar y administrar las cosas espirituales de la casa de Dios en ese tiempo, que era el tabernáculo. En estos tiempos, mis amados hermanos, si le enseña el Nuevo Testamento, también tenemos oficiales de la iglesia, si se pudiera decir así, que son los diáconos, que por cierto seguimos buscando un candidato, y los ancianos de la iglesia o pastores. Ellos también ofician, administran y presiden las cosas santas de Dios. Y ellos se pide que el obrero de Dios esté entregado a la obra de Dios. Hay casos donde hay
ancianos que son bivocacionales, como el ejemplo de nuestro hermano Ernesto, nuestro hermano Arlan, que ellos son siervos de Dios que se dedican a sus trabajos y tienen por la gracia de un trabajo, pero también se dedican a la iglesia y tratan de administrar de la mejor manera la palabra al predicarla y también oficiar. Usted lo ha visto en varias oportunidades, oficiar la cena, oficiar algún ayuno, poder oficiar algún evangelismo o hacer algo que está involucrado con la vida y la obra de la iglesia. Y estos hombres no son sostenidos por la iglesia. Sin embargo, hay otros que sí. Otros ancianos que son sostenidos por la casa del Señor. Y asimismo, como no hay levitas, sacerdotes, pero sí hay un cuerpo jerárquico que está establecido por la palabra y que ellos ofician, presiden y administran las cosas santas de Dios y que ellos también deberían o deben o son sostenidos por la iglesia. Y es algo que la Escritura enseña en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y ahora nos estamos yendo al Nuevo Testamento para ver lo que la Escritura tiene que decir con respecto a esto. Ok, ¿lo encontramos? 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al versículo 14. Vamos a leer con detenimiento lo que dice la Escritura o lo que Pablo enseña aquí en este pasaje. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro, o solo yo y Bernabé? No tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora, lo curioso de esto es que Pablo está levantando una defensa contra algo que estaba sucediendo como coyuntura, como contexto en ese tiempo, y era que habían falsos maestros de la palabra de Dios que cobraban dinero por enseñar, ¿ya? Algunos siervos de Dios en aquel tiempo eran sostenidos por la iglesia de Jerusalén. En el caso de Pablo, él no era sostenido. ¿Por qué razón? Porque él, como sabremos en el libro de Hechos, él armaba carpas y las vendía para no ser gravoso, o sea, pesado a la iglesia. Él se sostenía a sí mismo. Pero hubo momentos en que iglesias participaron de suministrarle algún bien económico para el sostenimiento de la obra de Dios que Pablo hacía. Entonces, una de sus quejas o las preguntas retóricas, que son muchas las que elabora aquí, son estas, ¿no? ¿Acaso yo no soy el apóstol del Señor? ¿Acaso yo no he visto a Jesús o Jesús no se me ha revelado a mí? Haciendo alusión de lo que pasó camino a Damasco, ¿si recuerdan esa historia? Bueno, él está diciendo esto. ¿Acaso yo no tengo la marca de un verdadero apóstol? Ustedes, corintios, son la marca de que yo realmente he sido levantado por el Señor. Es lo que está diciendo ahora. Y él vuelve o pone ilustraciones trayendo principios, ojo allí, del Antiguo Testamento para poder aplicarlos a su tiempo y a lo que está sucediendo. Entonces,
¿Por qué nosotros podemos tomar principios del Antiguo Testamento y aplicarlos a la historia de la iglesia o a la vida de la iglesia? Porque es una forma o un principio hermenéutico que Pablo está utilizando. Él está aplicando principios espirituales, ¿sí? Principios espirituales, principios eternos. No está diciendo que tenemos que repetir las cosas que el pueblo de Israel hizo, ponernos mantos, sacrificar animales, caminar en hábitos. No está diciendo eso, pero hay principios que podemos extraer. En ese caso, Pablo hace una buena aplicación de estos pasajes del Antiguo Testamento y dice muy claramente, versículo 9 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es algo que Dios le había dicho a Moisés. Cuando tú araras, dice, el campo, no le pongas bozal al buey, porque mientras él va arando y tú tiras la semilla, y si una semilla cae, pues él está esforzándose el buey en el trabajo que hace. Déjalo comer. Es lo que está diciendo allí. Pablo está utilizando esa imagen, esa ilustración para aplicarlo a su vida. Yo no estoy gastándome por el evangelio. No sería normal y lo más consciente y lo más considerado de que alguien me sostuviera por hacer lo que hago en el evangelio, por mis noches enteras de oración, por los estudios constantes de la palabra para poder explicar, porque nota bien que Pablo le decía a Timoteo, traza bien la palabra de Dios, así que Pablo no era un hombre ignorante de las escrituras. Yo me pongo a pensar cómo es que Pablo habría tardado en hacer un solo sermón. Como predicador con ya varios años enseñando la palabra, créeme que un sermón que quieres hacerlo bien hecho, por lo menos te lleva al cabo de 3 a 4 días, si quieres hacerlo bien. Si estás un poquito apuradito, te puedes tomar todo un día haciéndolo. Así que no cree usted que abrimos nuestras Biblias y solamente leemos y agarramos pasaje y hacemos una ensalada de fruta ahí y damos lo que pensamos. Tenemos que ver la palabra, el contexto en que se dice la frase, el contexto del libro, el contexto del pasaje, del capítulo, del versículo, el contexto histórico, el contexto geográfico. Tenemos que entender cómo se ve a la luz de toda la línea de pensamiento de la Biblia entera. Tenemos que entender los principios teológicos que se guardan y qué tributos de Dios se encuentran allí. Si esto tiene alguna disparidad o alguna contrariedad con algún texto de la Escritura y pudiera haber alguna aparente contradicción, todas esas cosas debemos de hacerlo sin mencionar que tenemos que observar también en el griego y en el hebreo y poder bosquejar un pasaje para encontrar el núcleo central del pasaje en el cual es el eje de todo el sermón. Así que no cree usted que es muy fácil. Entonces, yo me pongo a pensar que Pablo sudó la gota gorda en su servicio al Señor. Y las quejas de él son válidas. ¿Acaso yo, que me gasto por el Señor, no debiera ser sostenido por la iglesia? Pero dice muy claramente que él ha rehusado de ese derecho. ¿Por qué? Porque Pablo no quería ser tomado como esos falsos maestros que se adentraban a las iglesias y solo lo hacían por fines materiales. Entonces, pero es muy cierto lo que dice también el versículo 13. Dice, ¿no saben ustedes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Claro. Los levitas hacían eso. Los sacerdotes hacían eso. Después de darlo diezmado, el Señor les decía, coman lo que queda. Ellos tomaban lo que Israel traía, sean vegetales, sean hortalizas, sean semillas, sean granos, sea carne de los holocaustos, daban el 10% a los sacerdotes y lo demás lo podían consumir. Tenían que comerlo. Participaban del altar, participaban de lo recibido de parte de Dios. Entonces, Pablo dice, y yo tampoco no puedo hacer eso, o yo y Bernabé somos los únicos que no podemos hacer eso. Entonces, notamos algo interesante aquí. Y es que, aunque ahora no hay levitas y ahora no hay sacerdotes, la Biblia enseña que los hombres de Dios que presiden la iglesia del Señor debieran ser sostenidos por la iglesia. Y es lo que enseña la palabra. Eso también, si quiere apúntelo ahí, 1 Timoteo 5, 17 al 18 también lo enseña. Es necesario que los siervos del Señor sean tomados de ese sentido. Las tres últimas afirmaciones las voy a contestar de una manera breve. Cuando algunos hombres dicen
que el diezmo era algo solo para Israel, que el Nuevo Testamento no menciona la palabra diezmo y que Jesús no lo enseñó, hay algo interesante que debemos de revisar aquí. Y es que sí, efectivamente la palabra diezmo sí está escrita en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, y algunos pasajes en los cuales Jesús habla de eso. Hay un texto curioso que dice Mateo capítulo 23, versículo 23, y dice lo siguiente, se lo leo, porque estamos avanzando en el tiempo. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿qué está pasando? Hay un momento en que Jesús está conversando con sus antagonistas, sus enemigos, y es el momento de más confrontación en la vida de Jesús, porque hay bastante tensión con sus antagonistas, y él les habla algo, o les recrimina algo que están haciendo. Ellos eran muy apegados a la ley, tanto así que ellos podían diezmar aún de las cosas ridículas, innecesarias, como por ejemplo estas hierbas aromáticas como la menta, el eneldo, el comino, aún de eso diezmaban, dice, porque para ellos el seguir la ley era algo importante. Los aspectos externos eran más importantes que los aspectos internos. Por eso es que Jesús ataca eso. Y ese es el gran talón de Aquiles de los fariseos. Estos religiosos de aquel tiempo estaban muy involucrados en aspectos externos para verse piadosos. Sin embargo, descuidaban lo que era la naturaleza de la ley, una vida de transformación. Entonces Jesús ataca en el meollo del asunto y le dice, dejáis lo más importante. Y él narra cuál es lo más importante en una secuencia. La ley era la justicia, los actos justos delante de Dios, el poder vivir de una manera recta. Eso es lo que debieran hacer. La misericordia para con el prójimo, porque ellos tenían una actitud de condenar a aquellos que eran inocentes o indoctos en las escrituras, y la fe, una verdadera transformación, o que la ley hiciera una verdadera transformación en el corazón de ellos. Entonces se dice, esto era necesario hacer, la justicia, la fe, la misericordia, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? Diezmar. Entonces Jesús no está condenando el diezmo. El hecho de que él no hable detalladamente sobre el diezmo no significa que él censure el diezmo. Si notas bien la intención del pasaje, es decirle, sigan diezmando, pero no crean que por diezmar más, ustedes están más cerca de Dios. El corazón renovado debe ser lo primordial, antes que solamente el poder dar dinero. Hay otro pasaje interesante que podemos revisar aquí. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Y mira lo que dice aquí. Lucas 21, versículo 1 al versículo 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Algo que vemos aquí es que Jesús comienza a resaltar la actitud de esta mujer. Estaba en ese momento echando al arca. Se supone que era una especie de estar ofrendando. Y todos daban de lo que sobraba. Sin embargo, la buena actitud es lo que el Señor resalta y subraya. Esta mujer daba de todo el sustento que tenía. Entonces, esto nos va a llevar al último encabezado que tenemos para cerrar este tema del diezmo, las ofrendas o la generosidad en el creyente. Y es entender algo que Jesús está diciendo. Y es que en los discípulos de Cristo, lo más importante no va a ser tanto el diezmo, sino el hecho de poder tener un corazón generoso. Porque si lo vemos desde la perspectiva bíblica, te vas a dar cuenta que lo que hace Jesús allí con los fariseos es no silenciarlos que ellos den su diezmo. Tampoco está diciendo a los hombres ricos que echaban de lo que sobraba que eso estaba bien. No, la actitud del corazón era sumamente importante para el dar. Esta mujer viuda echaba de lo que tenía. Entonces, nuestro último punto nos lleva a pensar, ¿qué debo hacer yo entonces?
¿Qué debe hacer el creyente entonces? Si yo entiendo que en Israel y en todo lo que ya hemos conversado, hemos visto, el pueblo de Israel nos da principios de cómo debemos ser nosotros. Si ya entendemos cómo fue el origen del diezmo y qué se usaba, para qué se usaba, cómo se empleaba, y que eso tiene guarda un aspecto en común con el tiempo de la iglesia, ¿qué debemos hacer entonces nosotros los creyentes ahora? Vamos a este último verso y vamos a pasar a unas aplicaciones prácticas muy importantes. Primera de Corintios. A ver. Un momento, por favor, hermano, se me ha perdido el pasaje. A ver. Segunda de Corintios 9. No era Primera de Corintios. Segunda de Corintios 9. Perdonen, hermanos, el lapsus brutus. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tenemos? Ya vamos concluyendo con esto. Dice, y cuanto a la administración para los santos, está por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo he estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos he enviado a los hermanos para que nuestros de vosotros, se me fue, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Versículo 3, para que como lo he dicho estéis preparados. Verso 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce en nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de nuestra ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra continua contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Vamos a extraer principios nada más, no vamos a estudiar todo el pasaje, pero lo primero que vemos en los 5 primeros versículos es lo que había sucedido allí. ¿Cuál es el contexto? Dice, hay una ofrenda que Pablo recogería para la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Los macedonios habían contribuido con eso de su abundante pobreza, según de Corintios capítulo 8. Ellos eran muy pobres, tenían una extrema pobreza. Sin embargo, eso no les detuvo las circunstancias de poder dar más allá de sus capacidades. Entonces, algo que encontramos allí
es que los macedonios estaban dispuestos a dar y no quería que Pablo les restringiera la generosidad. Entonces Pablo dice, wow, macedonios quieren hacerlo, bueno, háganlo. Y le habla a los corintios y les dice, ustedes imiten ese ejemplo. Los de Acaya, los macedonios están solícitos en el querer hacerlo y sería una vergüenza que ustedes no lo hicieran, dice así. Pablo a los corintios. Entonces, ¿cuál es el contexto? Están recogiendo para las necesidades de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Que estaban pasando necesidades. Este es el contexto. En el versículo 1 al 5 encontramos eso. En el versículo 6 vamos a encontrar algo interesante que es una ley universal, mi amado hermano, que es algo que tú debes de comprender como creyente. Y ojo, un principio hermenéutico también es poder interpretar un libro de la Biblia conforme a la especie de libro que es. Por ejemplo, yo no voy a tomar como doctrina el libro de Hechos, porque es un libro histórico, pero el libro o la epístola a los Corintios sí lo es. Entonces, si es epístola, si es doctrina, si es algo que debemos tomar como iglesia y aplicarlo en nuestra propia vida. Entonces, Pablo dice, por la inspiración de Dios, versículo 6, mira lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué está diciendo? Hay una ley universal que es que vamos a cosechar lo que sembramos. Así de simple. Tú vas a cosechar lo que siembras. A mayor esfuerzo, mayor retribución. Dice, si somos estrechos de corazón, no esperemos amplitud de bendiciones. Y esta frase me gustó mucho. Si somos estrechos de corazón, no esperemos amplitud de bendiciones, porque el que es mezquino en su corazón para con Dios, ¿qué razón tiene Dios de ser generoso con él? Ninguna, hermano. Si tú eres mezquino con cualquier persona, la gente va a ser mezquino contigo. Si tú eres mezquino para con Dios, si yo soy mezquino para con Dios, Dios no tiene por qué ser benefactor conmigo. Él por su fidelidad lo puede hacer, pero ¿por qué estaría obligado a bendecirme más? Porque tengo un corazón estrecho. Entonces hay una ley universal que Pablo está hablando allí. Siembra escasamente, también vas a segar, o sea, cosechar escasamente. Y el que siembra con generosidad, pues la generosidad va a ser lo que va a obtener fruto de su accionar. Entonces, hay que entender algo. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento no estipula el porcentaje de lo que el creyente tiene que dar, sí postula un principio importante, la generosidad. La generosidad, y tenemos ejemplos un montón en la Escritura. Entonces, por eso que yo al principio decía, si Dios con el pueblo de Israel estaba modelando a Israel a ser generoso y el Dios que no cambia, ¿crees tú que no quisiera hacerlo con la iglesia? Ahí tiene la respuesta, claro que sí. Notas ahora cómo todo se une cuando tú tomas toda la Biblia como un hilo conductor y encuentras el hilo de pensamiento donde toda la Escritura armoniza en un solo pensamiento. Claro. Sembramos escasamente, también lo haremos así. ¿Qué más enseña? Versículo 7. Dice allí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La libertad al dar, aunada a la generosidad, es algo que Dios ama. Nota, dice, Dios ama al dador alegre. La liberalidad, el hecho de dar sin ningún tipo de reservas, y no estamos hablando de porcentaje, por favor, no me malinterpretes. Estamos hablando de una actitud del corazón. El dar con liberalidad y con generosidad es algo que Dios ama. No está diciendo la Biblia que Dios te va a dar, te va a amar más porque más des. No está diciendo eso la Biblia. Lo que está diciendo Dios es que Dios ama la actitud correcta del creyente cuando él da con generosidad y con libertad, o sea, con liberalidad. A Dios, por el contrario, le disgusta aquel que le da al Señor con un espíritu triste por lo que ofrece. Porque Dios no es mendigo para poder recibir las obras que nosotros tenemos. Jesús, recuerda lo que leímos hace unos segundos atrás. Jesús estaba viendo cómo todos echaban. ¿Y qué resaltó? La actitud de la viuda, aunque era poco, lo dio con un buen corazón. ¿Notas allí que es el mismo patrón de conducta? Entonces, tampoco dar por codicia, escondida en el corazón, pensando que si yo voy a dar,
Dios me va a dar algo más, como si fuera una especie de negocio piramidal, ¿no? Yo voy sembrando pacto con Dios y Dios me va a devolver algo más, me tiene que dar un rédito por eso, y eso no es así. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Así que ni por codicia debo de dar yo creyendo que voy a recibir más porque doy, ni tampoco con tristeza. Verso 8, mira lo que dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis más para toda buena obra. ¿Qué está diciendo allí? Que el poder de Dios es la fuente de toda buena dádiva. Que de él tomamos prestado para dar con liberalidad. Nunca hace escasear al que da. Él les da más a los que no contienen la bendición que reciben. Porque eso es lo que está diciendo el pasaje. Poderoso es Dios, dice. Entonces, el dar, el diezmar, si quieres tú tomar el patrón del Antiguo Testamento y diezmar, o quieres dar más de ello, tienes que entender que es un acto de fe, donde tu carne muere. Es un medio de gracia el dar al Señor, porque el dar al Señor es un acto donde tú vas a tener que confiar en la provisión de Dios por algo que está saliendo de tu bolsillo. Porque tú puedes pensar y decir, bueno, estos 10 soles, estos 50 soles, estos 100 soles, los podría utilizar en esto, en esto, en esto. Pero yo quiero honrar a Dios con mis bienes. Entonces le voy a dar lo que a Dios merece y voy a depender de Dios para que Él supla lo que me hace falta. Por eso es que Pablo detalla y dice, poderoso es Dios. Hey, ten cuidado. No vayas a pensar que porque das te va a faltar y que Dios no va a honrar tu acto de fe. No. Poderoso es Dios. Dios puede dar y todavía más si crees en Él. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, todo favor, dice, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Así que Dios no va a hacer escasear. Tienes que comprender eso cada vez que dé. Por eso debe de dar alegremente, porque Él no va a hacer escasear. ¿Qué más dice? Versículo 9, el versículo 11. Mira lo que dice aquí. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Note lo que está diciendo allí. El verso dice, Dios es generoso, proveedor y benefactor. Dios puede proveer al que necesita. Dios es generoso, por lo tanto, Dios espera que su iglesia replique su carácter de generosidad. Nosotros debemos ser generosos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Tienes por el favor de Dios una holgura económica? Sé generoso. Por el favor de Dios y por la soberanía de Dios, estás pasando estrechez económica. No te olvides de honrar a Dios. Vuelvo y repito, la Biblia no está hablando de porcentajes, está hablando de una actitud del corazón. Entonces, debes de comprender lo que la Escritura está enseñando. Dios es generoso, Dios es proveedor, Él da pan al que come, da semilla al que siembra, o sea, Él te da los recursos, las oportunidades, la fuerza para que tú lo emplees en tener inteligencia para hacer negocios, para cerrar contratos, para poder obtener puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios no te da esa sabiduría, si Dios no te da esa inteligencia, si Dios no te da ese favor, tú podrías estar conmigo mendigando en la puerta de algún supermercado. Es Dios que te permite y te apertura esas puertas amplias y generosas para que tú tengas lo que tienes ahora. Él es el que pone pan sobre tu mesa y un plato de comida en tus manos. Entonces, debes de entender también que cuando tú das, estás desatando bendición a otros, porque mira lo que dice el verso 11. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Mira, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Los levitas, volviendo al Antiguo Testamento, ¿ellos qué hacían? No salían a trabajar, no pensaban, ¿y ahora cómo voy a comer? Se abocaban en el servicio a Dios, el pueblo de Israel tenía para su sustento, y ellos qué hacían? Daban gracias a Dios. Una iglesia bíblica es una iglesia que entiende que tiene que suministrar para la obra de Dios, porque la obra de Dios no se hace sola. La iglesia
no es con fines de lucro. No vendemos souvenirs para que la gente compre y poder tener un dinero revolvente para poder usarlo en las cosas que hacemos. No, la iglesia se sostiene por la generosidad de la iglesia local. Entonces debemos de comprender que tu acción de dar hace que otros den gracias a Dios. Así que tú estás siendo de bendición a otros de tal manera que otros pueden glorificar a Dios por tu acción de fe cuando das y tu acción de generosidad. ¿Qué más? 12 al 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino también abunda en nuestras acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, dice Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando somos generosos con nuestro Padre, como nuestro Padre generoso, somos de bendición. Estamos provocando que otros glorifiquen a Dios. Estamos engrosando la fe de otros, porque cuando tú das, otros dicen, wow, Dios proveyó. Entonces tú estás engrosando la fe de otros. ¿Amén o no? Y estás engrosando tu fe también porque estás haciendo un acto de fe diciendo, no me voy a preocupar, la billetera, el dinero, los ahorros, la tarjeta, eso no va a ser mi Dios. Él no va a dictaminar las bendiciones que Dios tiene que otorgarme, sino va a ser Dios el proveedor que me va a sorprender a medida de que yo sea fiel con Él. Y la fidelidad, mi amado hermano, no se trata de solamente una asistencia diaria o dominical, sino se trata de una fidelidad en todo. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando en todo el ámbito de la vida cristiana, las disciplinas espirituales. Entonces, tú estás siendo de bendición, estás desatando para ti mismo la generosidad de Dios, estás haciendo que otros tengan alabanzas de su boca por tu generosidad, estás haciendo que otras vidas se salven. Porque ¿qué hace la iglesia local con los diezmos y las ofrendas? Nada muy diferente de lo que hacía el pueblo de Israel y los levitas. En el pueblo de Israel, ¿qué hacían? Sostenían la casa de Dios. Lo hacemos también. Estamos buscando un local. Y local nos lo regalan, a menos que Dios toque el corazón de alguien. Si no es así, vamos a tener que pagar. Hay obreros en la casa del Señor que se sustentan con tu generosidad. Y tienen hijos, ¿entiendes? Que no saben decir, bueno, papá, mamá, esperemos que los hermanos den, pues no, si no este mes tal vez no tenemos para comer, ¿me entiendes? El pueblo de Israel daba al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Dime, amado hermano, y los ancianos no me dejarán mentir, si la iglesia en algún momento no ha suplido necesidades de algunos de ustedes. Amén. Porque no hacemos nada muy diferente de lo que hacía el pueblo de Israel, porque ese es el patrón. Hay principios que encontramos en la Escritura que son aplicables a nuestra vida. Entonces, debemos de entender que no solo cuando damos dinero nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que somos de enorme impacto y beneficios a otros en el Señor. Conclusiones, el dar al Señor va más allá de un porcentaje. Los límites los pone tu corazón y tu amor al Señor. Por eso recuerda, el que da escasamente va a recibir escasamente. Así que los límites y los porcentajes los pones tú, no la iglesia. No lo imponemos, es libre. Tu generosidad será la que Dios premie o tu estrechez la que Dios condene. La iglesia y sus servidores se sostienen con tu generosidad y desprendimiento. Tú no eres su proveedor, pero Dios te ha dado el privilegio de participar en esa enorme y hermosa labor de amor. Tú no eres el proveedor de los ancianos, pero Dios te ha hecho partícipe de eso. Qué hermoso. Eres partícipe de eso. Ahora tú te preguntarás, ¿los ancianos entonces no dan diezmo? Diezmamos, hermanos, ¿sí o no? Mis hermanos ancianos diezman. Todos aquí diezmamos. El pastor diezma también. Todo esto es algo para los creyentes. La generosidad no tiene nada que ver con
Círculos jerárquicos, toda la iglesia, todo aquel buen discípulo de Cristo entiende que su Dios es generoso y por ende es generoso también. Jesús ciertamente no hablaba del diezmo, pero sí hablaba del dar. Y los que fueron tocados por él deben dar más allá del 10%. No solamente eso deben de dar, sino deben de dar su corazón. Y cuando hablamos de la generosidad, yo no quiero circunscribir a esto a solamente el dar dinero. Quiero que tú entiendas que en la casa del Señor faltan manos, faltan hombres y mujeres que se puedan erigir como nuevos líderes, faltan gente que pueda mentorear adolescentes que no saben ni siquiera a dónde ir y que no tienen un norte, y tú puedes ser guía y mentor de ellos. Necesitamos hombres y mujeres de oración y de intercesión. Necesitamos personas que puedan también tocar para que los músicos se sienten y puedan recibir de la palabra de Dios sin estar tensos de saber qué tienen que tocar. Se necesitan nuevos predicadores. Se necesita, los campos están blancos, pero no hay obreros. Y es porque muchas veces somos estrechos de corazón. Y eso tiene un enorme impacto, porque si somos estrechos para la obra de Dios, déjame decirte que también lo haremos en el dar. Y muchas veces las finanzas de la iglesia es solamente un termómetro para saber cuál es el compromiso y el amor de la iglesia hacia su Señor. Si tanto nos duele poder darle a Dios nuestro dinero, también nos va a doler darle nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro corazón. ¿Me entendiste? El dar es una cuestión del corazón. Un corazón estrecho recibe la estrechez que siembra. Principio, llévate eso a casa. Siembras estrechez, no te preocupes, estrechez también segarás. El que no quiere dar buscará 1000 excusas para no hacerlo. El que ama a Dios aún no solo piensa que honrarlo es dar dinero, sino que honrarlo es dar su vida. Lo que dije hace un momento. Y último punto, el dar siempre va a ser un acto de fe, donde debemos creerle a Dios que mientras más generosos somos, Él seguirá proveyendo para nosotros. Así que, ¿quieres engrosar tu fe? Ten el buen hábito de dar. ¿Cómo puedo crecer en mi fe? Da. Da de tu tiempo, da de tu dinero, da de tu fuerza, da de tu juventud. Da de ti, todo lo que tengas. Y así es como vas a madurar, crecer y ser de enorme beneficio a la casa del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu palabra, porque es bella, es preciosa. Y cada vez que la estudiamos nos damos cuenta que no tiene error. Porque no tiene error. Así de simple, Señor. Ella no tiene error. Es maravillosa. Amado Dios, ayúdanos a no ser estrechos. Y creo que esta frase es la que quiero que el Espíritu Santo haga que tengamos en nuestro corazón en esta tarde, en esta mañana. No seamos estrechos. No seamos estrechos de corazón. Tú puedes perdonar la estrechez de mente, Señor, porque no hay cosas que no comprendemos, pero la estrechez de corazón es un corazón malvado, Señor. Dios mío, ayúdanos a dar más allá de nuestras fuerzas, no solamente lo que tú nos has provisto como bienes económicos, sino nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Amado Señor, aquí estamos. Queremos decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Ayúdanos, Señor, a ir y hacer. Y que ahora, Señor, me lleve a casa este mensaje. El pueblo de Israel estaba siendo enseñado en la gratitud. Tú me quieres enseñar a ser grato para contigo. Ayúdame, Señor. Bendíceme, Señor. Y danos fuerzas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.